En este video les hablaremos en relación a las disfunciones sexuales. Quizá alguien en este momento se esté preguntando qué es una disfunción sexual. Y por eso es importante aclarar. Una disfunción sexual son aquellos problemas para tener relaciones o bien aquellos problemas para disfrutar de las mismas. Es importante recalcar que este fenómeno se da en ambos sexos, hombre y mujer. Las causas son muy variadas, pero sí se puede mencionar que incluye aspectos psicológicos y físicos. Estas disfunciones sexuales se pueden dar en diferentes etapas de la relación sexual. ¿Y cuáles son estas etapas? Las etapas que se conocen son tres: el deseo, la excitación y el orgasmo. En cualquiera de estas se puede presentar alguna disfunción sexual. Como futuros profesionales de psicología debemos abordarlo desde nuestro manual de diagnóstico, que es el DSM-5, cuya definición dice que los problemas de disfunción sexual son una alteración clínicamente significativa en la capacidad del ser humano o de la persona para responder al acto sexual. Basándonos en nuestro manual de diagnóstico, encontramos 9 tipos de disfunción sexual, en los cuales más de alguna vez hemos escuchado algunos de estos, que son los más típicos o más comunes en las personas. Por ejemplo, podemos encontrar la eyaculación retardada, la eyaculación prematura o bien conocida como eyaculación precoz. También podemos encontrar disfunción sexual inducida por sustancias. A estas sustancias se refiere por drogas, alcohol o algún tipo de estupefacientes. También podemos encontrar trastornos de disfunción sexual en la mujer, como por ejemplo el trastorno del dolor génito pélvico o penetración, el cual abordaremos el día de hoy. ¿Qué es el trastorno de dolor genitopélvico penetración? Bueno, este trastorno anteriormente era conocido como dispareunia y se define como una dificultad persistente o recurrente ante la penetración vaginal, principalmente durante las relaciones sexuales. Se caracteriza principalmente por un marcado dolor vulvovaginal o pélvico durante la penetración o intento de penetración, y esto pues provoca en la mujer un malestar al momento de tener relaciones sexuales, y también puede llegar a presentar un grado de ansiedad antes de mantener o intentar tener relaciones sexuales con penetración. Se debe mencionar que este trastorno tiene una incidencia entre el 5 y el 17% de la población femenina y es una de las disfunciones sexuales más prevalentes en la mujer. Entre los síntomas más marcados podemos hacer mención de tres. El primero, un dolor vulvovaginal o un dolor pélvico durante las relaciones sexuales o cuando se intenta la penetración. El segundo, un miedo al dolor o a la penetración vaginal. Y el tercero, una tensión de los músculos del piso pélvico durante la penetración vaginal. La causa aún no ha podido ser establecida. Algunos expertos refieren que puede derivarse de un dolor vulvar causado por una mala lubricación vaginal, misma que puede ser causada por distintos factores. Entre ellos podemos hacer mención de la menopausia, de la lactancia materna, porque durante este periodo algunas mujeres presentan dificultad para poder lubricar con normalidad la vagina. También inflamación por infecciones del tracto urinario, por endometriosis y por fibromas, aunque estudios recientes han demostrado que existen 4 factores, o esto lo engloban en 4 factores que pueden modificar el riesgo de poder desarrollar este trastorno, los cuales son cambios hormonales, cambios neurológicos, inflamación de los músculos del piso pélvico y también factores estresantes psicológicos tempranos. Estos pueden ser causados por abuso sexual, abuso físico y por ansiedad.
en el desarrollo de esta enfermedad o trastorno, algunas mujeres mencionan que el dolor se produce durante la primera experiencia de penetración. Otro grupo de mujeres menciona que el dolor aparece por primera vez en la adolescencia cuando intentan usar por primera vez un tampón. También otras mujeres mencionan que han tenido un periodo de actividad sexual sin dolor y luego pues estos síntomas o este trastorno aparecen. Asimismo, algunas mujeres mencionan que han podido llegar a disfrutar de su vida sexual sin penetración. Las mujeres que padecen este trastorno pueden llegar a desarrollar una conducta de evitación ante la penetración, y esta conducta de evitación puede ser muy similar a una fobia, porque pues esto es causado por el miedo intenso y ansiedad que genera el dolor antes o durante la penetración vaginal. Y cuando una mujer anticipa que el dolor recurrirá durante la penetración, pues sus músculos vaginales se tensan y esto provoca que la experiencia sexual o la relación sea aún más dolorosa. Asimismo, en la mujer este trastorno puede llegar a provocar daños emocionales ante la incapacidad de poder tener esas relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces la mujer puede llegar a sentirse avergonzada, tímida, deprimida o incluso puede causar estrés ante las mujeres que tienen el deseo de formar una familia, que quieren quedar embarazadas. Al hablar sobre trastornos sobre disfunción sexual encontramos una amplia variedad que nos habla sobre estos mismos, pero vamos a enfocarnos en uno en específico y será el trastorno de dolor genitopélvico por penetración, y según el DSM, y en este caso el más actualizado, el número 5, nos da los siguientes criterios diagnósticos y son 4 puntos muy esenciales. Punto número 1: penetración vaginal durante las relaciones. Punto número 2: marcado dolor vulvovaginal o pélvico durante las relaciones vaginales o los intentos de penetración. Punto número 3: marcado temor o ansiedad de sentir dolor vulvovaginal o pélvico antes, durante o como resultado de la penetración vaginal. Y último punto, el número 4: tensión o contracción marcada de los músculos del suelo pélvico durante el intento de penetración vaginal. Para ir conociendo otro poco más sobre este trastorno, el DSM-5 nos ofrece el diagnóstico diferencial, el cual nos dice lo siguiente: este trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados, algunas mujeres con este trastorno también pueden ser diagnosticadas de un trastorno de síntomas somáticos, puesto que tanto el trastorno de dolor genitopélvico por penetración como el trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados son diagnósticos nuevos. Y los estímulos sexuales inadecuados se considera también un diagnóstico diferencial, ya que es importante que el clínico evalúe la adecuación de los estímulos sexuales que ha habido en la experiencia sexual de la mujer, y no solamente de la mujer, sino que también de su pareja sexual, en este caso el hombre, ya que según el diagnóstico diferencial que nos ofrece el DSM-5, nos recomienda o nos afirma que también deben de ser orientados o tratados esta pareja sexual por un profesional de la salud altamente capacitado, ya que al no ser de esta manera puede contribuir a que el trastorno empeore en todas las dimensiones del caso. También respecto a la comorbilidad en este o sobre este trastorno, nuestro manual de diagnóstico nos dice lo siguiente: que respecto al trastorno genitopélvico por penetración y otras dificultades sexuales,
parece ser muy común. Y la comorbilidad con los conflictos en la relación también es común. Y esto nos resulta sorprendente, ya que en nuestras culturas, especialmente en la occidental, las relaciones sexuales pueden ser contribución al resultado de otros problemas sexuales respecto a este trastorno. Es por eso que, como dijimos anteriormente, este trastorno debe ser tratado con suma importancia, pero sobre todo con profesionales que realmente nos puedan ayudar. Y para ir cerrando esta parte sobre esta explicación, podemos también encontrar sobre la temporalidad de este diagnóstico, lo cual nos dice que si este trastorno se ha presentado de por vida, el trastorno ha existido desde que el individuo ha alcanzado la madurez sexual. De la misma manera debe de ser tratado por un profesional altamente capacitado. Y si fue adquirido, el trastorno quiere decir que empezó tras un periodo de actividad sexual relativamente normal. El tratamiento y acompañamiento psicológico. El profesional encargado de dar el tratamiento o acompañamiento psicológico a las personas que sufren de este trastorno debe ser especializado en lo que es sexología. Y algunas técnicas que puedo mencionar que más han utilizado son las siguientes. La técnica reconstrucción cognitiva dice que debemos comenzar a cuestionar los pensamientos, las creencias limitantes y los prejuicios sobre nuestra concepción de sexualidad. Esto pues lo tenemos que tener en cuenta, no dejarnos llevar por lo que nos han dicho antes o pensar, ¿verdad?, que esto nos hará tal cual daño, o pensar en lo que va a suceder, y por ese motivo no se puede disfrutar el momento. La comunicación sexual en pareja. Lo más importante es ese espacio de la comunicación que se debe tener entre ambas personas y decir lo que más les gusta, lo que no les gusta, lo que les lastima, los que sienten ellos que no van a estar a gusto, para poder tener relaciones sexuales. Otra técnica es el entrenamiento en relajación. Mencionan que una técnica de relajación muscular progresiva de Jackson y respiración diafragmática. Concentrarse únicamente en el momento. Pienso que no debemos de estar pensando en qué va a suceder o cómo será, sino que disfrutar, ¿verdad? Y otra técnica es el entrenamiento del músculo puboxígeo, inserción de dilatadores vaginales de tamaño creciente. Otra técnica es la desensibilización sistemática, que es una técnica muy utilizada para trabajar la exposición a situaciones temidas. Consta de varias fases, que es el entrenamiento en relajación, lista de situaciones que generen ansiedad en orden ascendente, exposición en imaginación y exposición gradual real. Todo esto, como ya lo había mencionado antes, tiene que ser un profesional especializado en este tema para que él les pueda dar el acompañamiento que se necesita, dar el tratamiento y cómo funciona, ¿verdad? Entonces, puedo mencionar unas áreas que son las más afectadas, que las mujeres con este trastorno pueden desarrollar una conducta de evitación de la penetración similar a una fobia. Pueden tener un miedo intenso y ansiedad en relación con el dolor antes o durante la
la penetración vaginal. La incapacidad de tener relaciones sexuales puede tensionar una relación. Las mujeres pueden sentirse avergonzadas, tímidas, inadecuadas o deprimidas. Causan un estrés significativo para las mujeres que quieren quedar embarazadas. Todo esto viene a afectar tanto el área emocional como física y hace que la persona ya no disfrute como quisiera, ¿verdad? Entonces por eso es que se da el tratamiento y el acompañamiento que se necesita. ¿Cómo acompañar nosotros al paciente como psicólogos? Las disfunciones sexuales, en este caso el trastorno de dolor genitopélvico o el trastorno de penetración, se caracteriza por una alteración de algunos de los componentes de la respuesta sexual o por dolor asociado con la realización del acto sexual. Como psicólogos debemos de dar el acompañamiento en terapia y centrarnos en ayudar a las personas y parejas a encontrar una mayor satisfacción en sus experiencias sexuales, tanto en solitario como en parejas. Al hablar de este trastorno se debe considerar y especificar si ha estado presente de por vida. Esto significa o quiere decir que el trastorno ha existido desde que el individuo alcanzó la madurez sexual, o por otra parte si es adquirido, lo cual significa que el trastorno empezó tras un periodo de actividad sexual relativamente normal. Al hablar de cualquier trastorno se debe tomar en cuenta y verificar la gravedad del mismo, para tener conciencia de las intervenciones y mejoras que se pueden realizar en el individuo y en el trastorno en específico. Generalmente se manejan 3 fases que son leve, moderada o grave. Estos grados determinan la intensidad del trastorno. Cuando hablamos de leve, pues es una evidencia de malestar leve a causa de los síntomas del criterio A de este trastorno en específico. Esto quiere decir que la gravedad del trastorno se determinará cuando en los síntomas del criterio A se presenten de una manera leve, como por ejemplo una leve dificultad en la penetración vaginal durante las relaciones sexuales. De igual manera con las demás dificultades persistentes o recurrentes del criterio A de este trastorno. Por otro lado también tenemos el grado moderado, que es una evidencia de malestar moderado a causa de los síntomas del criterio A de este trastorno. Esto se refiere a que la gravedad del trastorno se determinará cuando en los síntomas del criterio A se presenten de una manera moderada, como por ejemplo un moderado temor o una moderada ansiedad de sentir dolor vulvovaginal o pélvico antes, durante o como resultado de la penetración vaginal durante las relaciones sexuales. Y por último tenemos la fase o el grado más avanzado, el grado mayor, el cual es el grave, que es una evidencia de malestar grave o extremo a causa de los síntomas del criterio A. Esto se refiere a que la gravedad del trastorno se determinará cuando los síntomas del criterio A se presenten de una manera grave, extrema o ya sea incapacitante, como por ejemplo una grave o extrema tensión o contracción marcada de los músculos del suelo pélvico durante el intento de penetración vaginal durante las relaciones sexuales. Al tener conciencia de la gravedad del trastorno, se pueden hacer intervenciones en el mismo y realizar un tratamiento, además de tomar medidas generales para disminuir y tratar el trastorno en específico en el cual se está trabajando.